Dios los bendiga, queridos hermanos. Continuamos con el estudio de la primera epístola a los tesalonicenses. Nos gustaría que puedan tener ustedes a la mano su lapicero, su Biblia y un cuaderno donde puedan anotar los puntos que van a salir ahí, hermanos, en sus pantallas, y preparar nuestro corazón para que el Señor nos hable de una forma especial a cada uno de nosotros. Queremos orar pidiéndole al Señor que sea guiando este tiempo de estudio bíblico, ¿ok? Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra y por darnos esa oportunidad y libertad de congregarnos de manera virtual. Te pedimos que hables a nuestro corazón, Señor, que sea tu palabra la que nos anime, la que nos exhorte, la que nos corrija, la que nos muestre, Señor, tu buena voluntad, que es agradable y perfecta, Señor. Cuida tu iglesia, Padre, pon palabra en mi boca, me pongo en tus preciosas manos, Señor. Quiero ser de bendición para tu iglesia, para tu pueblo y para todos aquellos, oh Dios, que nos están sintonizando, que están participando de esta transmisión. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Gracias a Dios, hermanos. Qué lindo es poder estar estudiando domingo tras domingo esta preciosa carta, y hoy vamos a estar meditando en el capítulo 4, versículo 13 al 18, y he llamado a esta reflexión consolándose en la esperanza de los que han muerto en Cristo. Ese es el tema que vamos a estar compartiendo en esta tarde, consolándose en la esperanza de los que han muerto en Cristo. Los tesalonicenses habían recibido el evangelio muy fielmente. Cada uno de ellos, hermanos, tenían un encuentro sincero y real con el Señor Jesús, que se vio evidenciado en su forma de vida, hermanos. Pero también algunos de los hermanos cristianos habían muerto en la fe en Cristo Jesús. Y esto causó, hermanos, una tristeza, un desánimo en algunas personas. Ellos estaban con mucha expectativa de la venida, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo, para neutralizar la tendencia a la pena y aún, hermano, aquella preocupación y angustia desmedida, Pablo les escribe para instruirlos y también, hermanos, para animarlos con la palabra del Señor. Quiero que veamos aquí 4 cosas que tenemos que tener en cuenta sobre el consuelo de aquellos hermanos que han muerto en Cristo Jesús. En primer lugar, vamos a anotarlo aquí, la gloriosa esperanza de la resurrección. La gloriosa esperanza de la resurrección. Miramos el versículo 13 al 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Quiero que podamos ver aquí, hermanos, que no ignoremos sobre lo que pasa con los que han muerto en Cristo. Miren el versículo 13, la primera parte dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los tesalonicenses se preguntaban por qué muchos creyentes dormían, ¿verdad? Y aquí Pablo usa esta palabra dormir, refiriéndose a aquellos que habían muerto. ¿Y qué pasaría con ellos cuando Cristo regresara? Pablo quería que los tesalonicenses comprendieran, hermanos, que la muerte no es el fin de la historia, sino, hermanos, el inicio de una eternidad con nuestro amado Señor Jesús. Los que han muerto no han perecido realmente, sino que están durmiendo, porque en algún momento van a despertar para encontrarse con su Señor Jesús. ¿En dónde? En su segunda venida. Esta separación, hermanos, no será eterna. Solo nos llevan, hermanos, la delantera. Aquellos que han muerto en el Señor Jesús nos están llevando a la delantera, porque nosotros, como hijos de Dios, tenemos la esperanza que un día estaremos con ellos por la eternidad.
Por lo tanto, hermano, no debemos estar tristes como los que no tienen esperanza. Leamos el versículo 13, el punto B. Dice, mi hermano, porque no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El creyente en el Señor no debería de reaccionar como el incrédulo, con una pena desmedida, descontrolada, con una aflicción, con una angustia, hermanos, en su corazón que les lleve a la depresión y a la congoja, hermano, en presencia de la muerte. No, sino al contrario, deberíamos de tener esa actitud de paz y de gozo, sabiendo que aquellos que mueren en el Señor, hermano, están en un mejor lugar allá en la presencia de nuestro Dios. Te hago una pregunta en esta tarde. ¿Crees que Jesús vive, hermanos, para siempre? ¿Amén o no? ¿Cuántos pueden decir que Jesús vive, hermanos, y reina para siempre? Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En San Juan, el capítulo 14, versículo 19b, dice, de los propios labios del Señor Jesucristo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y ese es motivo de dar honra y gloria al Señor, que así como el Señor venció la muerte, Él no se quedó en ese sepulcro, Él resucitó al tercer día. Y dice aquí la palabra, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es una promesa dada por nuestro amado Señor Jesús para aquellos que han muerto en el Señor Jesucristo. Hermano, nuestra esperanza está fundada en lo que hizo Cristo. Nuestra esperanza está fundada en lo que hizo nuestro amado Señor Jesucristo. Leamos la palabra aquí en el versículo 14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Quiero que podamos aquí notar algo muy especial. Nuestra fe, hermanos, está fundada en lo que Cristo ha hecho, en aquel Cristo viviente. La resurrección del Señor es el fundamento de la esperanza para todo creyente. Para todo creyente. Y así como Jesús venció a la muerte y resucitó, también, hermanos, los que han muerto en Cristo resucitarán, hermanos, y estaremos con Él por la eternidad. ¿Cuántos podemos dar gloria a Dios desde nuestras casas, hermanos? Abran su Biblia. Quiero invitarte que puedas abrir la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Allí tenga a la mano tu Biblia, tu lapicero, hermanos, para ir anotando los puntos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Qué linda promesa, qué linda palabra del Señor. Cuando un pecador muere, hermanos, nos lamentamos por él, porque sabemos, hermanos, cuál es su destino y a dónde se está dirigiendo. Pero cuando un creyente muere, solo nos lamentamos por nosotros, porque aún nosotros estamos en esta tierra, siendo vulnerables, hermanos, a enfermedades, a peligros, al dolor. Pero ellos ya no, hermano, porque están con el Señor en un mejor lugar donde no hay llanto, donde no hay tristeza y donde no hay dolor. Yo quiero animarte, mi hermano, a que tu actitud cambie. Si de repente en estos meses has perdido un ser querido en Cristo Jesús, ¿verdad? Es doloroso ya no verlos, ya no estar compartiendo con ellos, ya no sentir su presencia, ¿verdad? Al lado nuestro. Pero ¿saben qué? Si murió en Cristo, ellos están mejor que nosotros. Ellos están en un mejor lugar, están con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras que estaban aquí, de repente estaban sufriendo por alguna enfermedad, por algún dolor que les causaba, hermanos, en su cuerpo agonía y aflicción. Y el Señor en su gracia y en su misericordia, Él no ha querido que sigan sufriendo. Él ha querido tenerlos en su regazo. Y hoy están con el Señor. Hoy están allí en los cielos. Esa debe ser, hermano, nuestra esperanza.
nuestro gozo, nuestra confianza de saber de que están en un mejor lugar. De repente nosotros aquí estaremos lamentándonos porque mientras estamos en esta tierra, aún somos propensos a tantas cosas, a peligros, hermanos, a accidentes, a la enfermedad, al dolor. Pero ellos ya no, hermanos. Gocémonos por ello. Miren, en Salmos, el capítulo 4, versículo 8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Deberíamos ver a la muerte, hermanos, como lo hicieron los primeros cristianos, hermanos, como lo vemos aquí en estos estudios que estamos teniendo, que en medio de la gran tribulación y de la aflicción, ellos no renunciaron a su fe. Ellos siguieron predicando y compartiendo la palabra de Dios. Pero bueno, hermanos, tristemente, no todos los cristianos estamos en ese lugar de confianza y de paz. Incluso muchos, hermanos, están experimentando o tienen en su corazón incredulidad, miedo, desesperación, tristeza, hermanos, y temor a la muerte. Algunos incluso, hermanos, no saben a dónde van a ir. No tienen la seguridad de su salvación si la muerte tocare hoy sus vidas. Pero aquel que tiene a Cristo en su corazón puede estar tranquilo, porque si la muerte hoy tocare nuestra vida, sabemos nosotros a dónde nos vamos, hermano. Por ello es importante que preparemos a nuestra familia para que tenga un encuentro personal con nuestro Salvador, con nuestro amado Señor Jesucristo, y poder tener esa esperanza que si en algún momento la muerte llegare, hermano, sabremos que aquellos que somos fieles al Señor, aquellos que hemos conocido al Señor, ¿dónde nos veremos? Allá en el cielo. Creo que es una tremenda responsabilidad para todos nosotros como padres, dejarles un legado a nuestros hijos. No solamente una buena profesión o recursos económicos o materiales, sino un legado de fe, una fe sincera, una fe genuina, una fe, hermano mío, que les lleve a ellos a seguir confiando en Dios, aun cuando tú ya no estés al lado suyo, hermano. Los primeros cristianos lo entendieron muy bien, sabían que al aceptar a Cristo se iban a enfrentar con la misma persecución, el cancelamiento y la muerte. Hermano, esto es tremendo. Si aún como creyentes tenemos temor a la muerte, es porque no estamos seguros, hermano, de lo que somos en Cristo Jesús y lo que el Señor ha hecho, hermano, por nosotros en la cruz de Calvario. No conocemos, no entendemos esa obra maravillosa que Jesús hizo por nosotros al morir en esa cruz. En segundo lugar, quiero que podamos aquí notar que los que duermen en Jesús no están en desventaja. Pablo eso les quería decir a los hermanos. Miremos el versículo 15 al versículo 16. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bendito sea Dios. Quiero que podamos aquí notar, hermanos, que nuestra esperanza está fundamentada ¿en qué? En la palabra de Dios. Si hoy estamos compartiendo este mensaje, mi hermano mío, no es porque yo lo diga, sino porque la misma palabra del Señor lo está resaltando. Leamos el versículo 15, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros mismos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo hizo hincapié en que esta era una orden con autoridad de la misma palabra de nuestro Señor. Hermanos, Pablo quería que los tesalonicenses supieran que aquellos que habían muerto, hermanos, antes que el Señor venga,
Los cristianos, hermanos, que murieron antes de su regreso de Jesús, no estarían en desventaja. No, Dios les permitiría a los que durmieron compartir la gloria de su segunda venida. Por ello es importante, hermanos, que podamos entender que cuando el Señor descienda visiblemente del cielo, vendrá con gran poder y con gloria. Leamos el versículo 16. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiero que veamos aquí, hermanos, que el momento que el Señor Jesús venga por segunda vez para llevar a su iglesia, va a escucharse un sonido, hermanos, audible. Dice, voz de mando, voz de arcángel, con trompeta de Dios. Esto nos da a entender que el rapto no será silencioso ni secreto. El rapto va a ser una noticia mundial, hermanos. Algunos, la gran mayoría, de repente las personas tal vez no lo entiendan, hermano, y no entienden el sonido que están escuchando ni su significado. Pero los hijos del Señor sabremos, hermano, que cuando escuchemos la voz de mando, la voz del arcángel y la voz del trompeta, y veamos en el cielo a nuestro Rey, sabremos que es la segunda venida, que el Señor está viniendo, hermano, para llevar a su iglesia, para estar con Él por toda la eternidad. Y es lo que hoy tú y yo estamos esperando, ¿verdad? Estos acontecimientos, todo lo que hoy estamos viendo, hermano, y escuchando, son señales de que la venida del Señor está cerca. Y tenemos que vivir cada día preparado para escuchar esa voz de mando, esa voz de arcángel, esa trompeta de Dios, hermanos. Dios entonces traerá con Jesús a los que durmieron con Él. Aquellos que ya no están con nosotros, aquellos que han muerto en Cristo, serán levantados en primer lugar, hermanos. Los muertos en Cristo resucitarán, hermano, primero, antes de que esta bendita unión tenga lugar. Los muertos en Cristo deben ser resucitados con un cuerpo incorruptible, glorioso, poderoso y espiritual. Eso es lo que va a suceder. Ellos, hermano mío, serán levantados, pero con un cuerpo glorificado. No será como este cuerpo, hermanos, que es vulnerable, que es afectado, hermano, por la enfermedad y por los años. No, aquellos que han muerto en Cristo Jesús resucitarán con un cuerpo incorruptible. Por eso es que Marcos, el capítulo 13, versículo 26 dice lo siguiente: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Así será, hermanos. Así será. La palabra dice que todo ojo lo verá, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará, hermanos. Y verán en las nubes aquel Rey que vendrá con gran poder y gloria. El tercer punto, hermano, que me gustaría compartir contigo para que podamos nosotros recibir consuelo de aquellos que han partido en el Señor, es que Jesús viene a encontrarse, hermanos, con su iglesia. Jesús viene a encontrarse con su iglesia. Leamos el versículo 17 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Dice la palabra: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esta palabra, hermanos, es especial. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Los vivos, los que hayamos permanecido fieles al Señor, consagrados a Él, apartados del pecado, apartados de la mundanalidad, viviendo una vida de obediencia, una vida de fidelidad a nuestro Dios,
seremos arrebatados juntamente con el Señor Jesucristo en el aire, hermano, para estar con Él por toda, hermano mío, la eternidad. Este pasaje es la base de la doctrina del rapto del Nuevo Testamento. El arrebatamiento, hermanos, de los creyentes para estar con Jesús. Esta es la base, hermanos, de la doctrina del rapto en el Nuevo Testamento. Sabemos que el Señor vendrá por segunda vez. Y sabemos también, hermanos, que el Señor va a llevar a aquellos que estemos vivos, hermano, para estar con el Señor. Y nos encontraremos, como dice su palabra, hermano, para recibir al Señor en las nubes, en el aire. Y así estaremos siempre, hermanos, con Él. Los que viven serán transformados. Este será el final de una reunión eterna y feliz. Los que han dormido en Cristo y aquellos que estaban vivos en su segunda venida serán juntamente arrebatados, hermanos, con el Señor. Quiero que veamos en este pasaje, la última parte dice, y estaremos siempre con el Señor. La manera en que Jesús nos reunirá con Él es impresionante, mis hermanos. La forma como el Señor nos va a reunir para estar con Él no va a pasar desapercibido. Pero el asunto principal, hermano, es que cualquiera que sea nuestro estado, hermanos, de los cristianos, ya sean que estén vivos o muertos, a la llegada del Señor Jesús, estarán siempre con el Señor. Y esta es la gran recompensa del cielo para aquellos que han sido y somos fieles a nuestro Señor. Estar con Jesús. ¿Cuántos añoran, hermano, ese día de estar con Jesús? Mientras estamos en esta tierra, añoramos estar en su presencia por medio de la oración, por medio de su palabra. Hermanos, y Dios nos ministra, ¿o no es así? Dios nos ministra cuando leemos su palabra, cuando la estudiamos, cuando oramos, sentimos su presencia, que trae paz, que trae fortaleza, que trae consuelo, hermano. ¿Saben qué? La muerte no puede romper nuestra unidad con Jesús, ni con los creyentes, hermano. Porque cuando aún la muerte venga, hay la esperanza de que en la segunda venida del Señor, hermano, estaremos con Cristo y con los creyentes por toda la eternidad, para la gloria de nuestro Dios. Y ahí lo veremos cara a cara a nuestro amado Señor Jesucristo. Aquel Dios a quien le hemos entregado nuestra vida, nuestro corazón, y a quien le hemos servido y le hemos sido fieles aún en medio del dolor, de la persecución, de los problemas. Hermano, esa es la gran recompensa de estar con el Señor allá en los cielos. ¿Cuántos añoran ver al Señor? ¿Cuántos añoran estar en su presencia? Seamos fieles, hermanos. Seamos fieles a Dios. Seamos fieles mientras aún estamos en esta tierra de predicar el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Seamos fieles. No perdamos el tiempo en cosas vanas. No perdamos el tiempo, hermanos, en deleites y en pecados que no traen, hermano, la paz y el gozo, sino al contrario, traen condenación, traen atadura, traen miseria a nuestra vida espiritual y a los que están alrededor nuestro. Seamos fieles a Dios, mi querido amigo y hermano. Y si aún tú no conoces al Señor, ábrele tu corazón a Cristo Jesús. Ven a Él, pídele perdón, reconcíliate con tu Dios. Ponte a cuentas con Él. Hermano, Dios está hablando en esta noche a nuestros corazones. Así que estaremos siempre con el Señor, aquellos que somos fieles. Y es esta verdad, hermano mío, que me gustaría que tú puedas tenerlo ahí en tu corazón grabado, porque es muy importante. Es importante, hermano, esta verdad, porque tiene muchas implicaciones. Y yo quiero que aquí podamos ver 4 implicaciones de esta verdad. La primera, implica continuidad, porque asume que usted está ya con el Señor. Continuidad. Mientras estamos en esta tierra, estamos con el Señor.
Y cuando el Señor venga para llevar a su iglesia, seguimos estando con el Señor. Pero ahora sí, veremos al Señor, hermanos míos, de manera visible. Estaremos contemplando al Rey de Gloria. En segundo lugar, implica esperanza para los moribundos, porque en la muerte seguiremos estando con el Señor. La muerte, hermanos, no nos va a distanciar del Señor, no, al contrario. La muerte, hermano, es la esperanza de que estaremos con el Señor por la eternidad. En tercer lugar, implica confianza futura, porque después de la muerte estamos, hermanos, con el Señor, confianza. Y en cuarto lugar, implica progreso, porque un día estaremos para siempre, hermanos, con el Señor. Bendito sea Dios. 4 cosas que podemos ver, hermanos, de esta verdad. 4 implicancias. Implica continuidad, implica esperanza, implica confianza futura, implica progreso. En cuarto lugar, hermanos, y ya para culminar, los creyentes deben consolarse mutuamente con esta seguridad. Y es lo que Pablo aquí le está diciendo a la iglesia de Tesalónica. Leamos el versículo 18. Dice, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo aquí le está diciendo a los hermanos, a los creyentes, por lo tanto, alentaos los unos a los otros. Pablo no les dice, hermano, o no les dijo que recibirían aliento. No, sino que ellos, los de Tesalónica, dieran aliento. ¿Por qué? Porque, mi querido hermano, es la forma en que Dios trabaja siempre con nosotros. Cada vez, hermano, que nosotros damos aliento a alguien, ¿saben qué? Somos bendecidos. Somos bendecidos. Somos bendecidos. Siempre nosotros vamos a recibir aliento cuando nosotros los damos a los demás. ¿No les ha pasado a ustedes, hermano, que en medio de tu dificultad, en medio de tu adversidad, ha habido gente que se ha acercado a usted y usted necesitaba de repente una palabra de ánimo, de esperanza, ¿verdad? Una palabra de consuelo. Y en ese momento, hermano, usted salió consolando y animando a alguien. Y eso le cambió la perspectiva de ver su problema o su necesidad. Porque al mismo tiempo que usted bendecía a alguien y animaba a alguien, usted era también bendecido y animado. No dejemos de hacer eso. No dejemos de hacer eso. Que en medio de cualquier circunstancia que nos esté tocando vivir, sigamos animando, alentando, hermano, bendiciendo. No esperes recibir aliento para luego dar aliento. Hoy tú puedes bendecir y alentar a otras personas. Pablo no busca consolar o alentar a sus lectores, sino más bien les invita, hermano, a que activamente puedan consolarse y alentarse los unos a los otros. El presente imperativo pone sobre ellos el continuo deber de hacerlo, ya sea tanto en conversaciones privadas como en conversaciones públicas, que ellos deben ser conscientes que estamos delante de la presencia del Señor, esperando su gloriosa venida, y en ello descansamos. Por lo tanto, mi actitud, hermano, y tu actitud debe ser constantemente estar alentando, estar bendiciendo a aquellos, hermano, que necesitan una palabra. Aquí dice, hermanos, en esta última parte, con estas palabras, la verdad del regreso de Jesús por su pueblo y la eterna unión de Jesús y su pueblo debe ser una fuente de aliento para todos los cristianos. El saber de que el Señor Jesús vendrá por segunda vez y llevará a aquellos que nos han precedido, los que han muerto en Cristo, hermanos, y aquellos que estaremos vivos, estaremos con el Señor por la eternidad, debe ser una fuente de aliento y de esperanza para cada uno de nosotros. Mis hermanos, es la palabra de Dios y su palabra es verdad, su palabra no miente, su palabra se cumple. Que esta palabra consuele tu corazón y tu vida. Usted
que ha perdido de repente un ser querido. Usted, mi querido hermano o amigo, que ha perdido un familiar, pero en Cristo Jesús. Descansa y refúgiate y espera en el Señor, que Él sea tu consuelo de saber de que, hermano, un día nos veremos allá en los cielos por la eternidad. Ya no está sufriendo, ya no está con dolores, ahora está con el Señor Jesucristo. Estas palabras deben traer esperanza y aliento a nuestro corazón. Hermanos, concluyo con esto. Por lo tanto, nosotros debemos de consolarnos unos a otros. Tú y yo tenemos que aprender a consolarnos unos a otros. Si tienes alrededor familiares y amigos que han perdido un ser querido en Cristo, hay que consolarlos y hay que animarlos. Y aún aquellos que no conocen al Señor, también tenemos que predicarles el Evangelio, porque la venida del Señor está cerca. Y aquellos que tienen a Cristo en su corazón tienen vida eterna. Por lo tanto, hermanos, alentaos unos a otros con estas palabras de esperanza, de saber que un día estaremos con el Señor por la eternidad. Y sobre todo, hermanos, cuidando nuestra vida en integridad, en santidad y en rectitud, porque el Señor viene por segunda vez. ¿Y llevará a quién? A su iglesia, a su pueblo, a los que han sido fieles, a los que han amado al Señor con todo su corazón. Yo quiero animarte a que recibas al Señor y lo tomes en serio. No juegues con el Señor. Tómalo en serio. Deleítate en sus caminos. Vive para Él. Conságrate a Él. Entrégate en totalidad a Él. Ríndele tu vida al Señor. Quiero animarte a que puedas tú tener esa paz y esa seguridad de que si la muerte tocare hoy nuestra vida, sabríamos a dónde nos vamos a ir. O dónde estaríamos, allá en los cielos, con nuestro amado Señor Jesús. Quiero invitarte a que recibas a Jesús en tu corazón y reconozcas tu condición de pecador y de alejado de Él. Invítalo a que sea el Señor de tu vida. Haz conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, en esta noche perdóname por todos mis pecados. Límpiame, lávame, Señor. Hoy tú has hablado a mi corazón y me doy cuenta que no estoy preparado para tener esa vida eterna. No estoy preparado si la muerte hoy tocará en mi vida. Y yo quiero estarlo, Señor. Yo quiero estar preparado y quiero estar seguro que si la muerte tocare hoy mi vida, sabría a dónde me voy, que es estar contigo allá, Señor, por la eternidad en los cielos. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Gobierna mi vida. Siéntate en el trono de mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Quiero orar por la iglesia. Seamos fieles, hermanos. La venida del Señor está cerca. Y seamos fieles servidores de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, bendice a tu iglesia, a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que han recibido esta palabra, que no quede solamente en sus oídos o como un conocimiento más, sino que pueda, Señor, bajar a nuestro corazón y podamos ponerlo en práctica, podamos estar tranquilos, podamos estar en ti seguros, porque tenemos la vida eterna que usted nos ha dado, Señor, en esa cruz del Calvario. Y así como usted, Señor, resucitó, esa es nuestra fe, nuestra esperanza y la base, Señor, de nuestra seguridad de que un día también nosotros resucitaremos, Señor, y estaremos con usted para siempre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, amada iglesia. Un abrazo fuerte. Bendiciones.